Bienvenidos a este rincón donde las ideas cobran vida. En Agitando Mentes, tu podcast interactivo, cada palabra es una semilla que esperamos que germine en tu mente. El episodio de hoy se llama La conciencia en la naturaleza humana en todos los ámbitos. La conciencia no es solo un tema para filósofos y científicos. Influye en cada aspecto de nuestra vida. Nuestras relaciones, nuestras decisiones, nuestra percepción de la realidad. En este episodio exploraremos cómo nuestra conciencia moldea nuestra experiencia humana. Como recordarán en la película Matrix, Neo descubre que su realidad es una ilusión creada por máquinas. Y si nuestra realidad fuera algo similar, ¿cómo podríamos distinguir entre lo real y lo simulado? Para abordar este tema tan interesante, el día de hoy tenemos a una terapeuta, psicóloga, manager de YouTubers, conferencista, educadora y experta en todo lo relacionado con temas holísticos y terapéuticos. Recibamos a Evelyn Salgado directamente desde México. Buen día y bienvenida. Hola, saludos a todos. Muchas gracias, Yolani, por esta hermosa invitación. Agradezco a las nuevas almas que van a estar escuchando justamente estos mensajes e interactuando. Más aparte, también agradezco ya a tus seguidores. Gracias por esta hermosa oportunidad y que sin ellos este podcast no tiene validez. Así que más que nada es dedicado justamente para el despertar de esas nuevas mentes, al igual que está dedicado para aquellas personas que ya están en este camino. Muchas gracias, corazón. Yolani, un fuerte abrazo y te aplaudo, corazón, porque tú estás enviando mucha luz con estos podcasts y es de admirarse, una hermosa gran mujer. Gracias, gracias, gracias. Gracias a ti por aceptar la invitación y bueno, precisamente desde que comenzamos estos podcasts hace ya 2 meses y así, la idea era comenzar con estos temas ya que este año que estamos, esta transición de año que pasamos del 2024 al 2025 ha sacudido a muchas personas por todos los eventos que se han dado. Entonces es importante que las personas comprendan la importancia de lo que estamos viviendo y abran su conciencia. Y qué mejor manera de honrar eso hablando precisamente hoy sobre el tema de conciencia. Así es que vamos a abrir el tema con lo primero que quiero saber en cuanto a la experiencia que tienes y es pues, ¿qué papel juegan nuestras emociones en la construcción de nuestra realidad? Y si somos más racionales o emocionales de lo que nosotros creemos. Muchas gracias, corazón. Excelente pregunta. Es un tema demasiado largo. Si te das cuenta, una pregunta aborda varias. Vamos a empezar por manifestar en la conciencia de nosotros, concientizar. De hecho, en el tema de los grandes filósofos, había un gran filósofo llamado René Descartes. De hecho, una de las palabras de las frases épicas de René Descartes era pienso primero y después existo. ¿Qué significa? Que justamente la parte de los pensamientos. ¿Qué son los pensamientos? Estos pueden ser voluntarios o involuntarios dirigidos. Esta parte de los pensamientos es la creación y esto va a repercutir a través de estos pensamientos. ¿Qué emociones? ¿Qué son estas emociones? Son instintivas y son temporales. Ahora, parte de la co-creación de esta realidad, parte de lo que está diseñado tuvo que generarse a través del pensamiento. Justamente a los que son amantes de la Biblia, parte de la obra creadora es que primero fue un pensamiento el que construye para poder generar toda la realidad. Ahora, estos pensamientos también pueden ser tanto positivos como negativos y ahí es que nacerán las emociones.
gracias a que estos pensamientos están dirigidos, está la parte de la humanidad que tiene que ver con la sobrevivencia, corazón, porque justamente a través de estos pensamientos se puede generar, llámese estrés, también la alegría, esas emociones como los químicos de la felicidad, que es la serotonina, dopamina, oxitocina y las endorfinas. Todos estos componentes generan lo que es la alegría, pero a los que llegaron, pues, perdón por, no sé si puede estar espoleando, pero hay también mensajes en películas, tú acabas de decir, justamente cuando se da cuenta, Neo, que la realidad no es como él la percibía, hay algo más. Entonces, hay una película que se llama Intensamente, esta película donde abordan las emociones y se requiere de estas leyes universales, la ley de la polaridad, que hay lo bueno y lo malo, y entonces concientizando hacia el tema de la conciencia, el percibir, el concientizar hacia nuestra evolución, corazón, tiene que ver que nos vemos reflejando en una madurez, esto a través de los años del crecimiento del ser humano, va cambiando la perspectiva, y a los que están despertando es el conocerse a uno mismo, conocer nuestra propia materia. Nuestra propia materia va de conocer desde nuestro carácter, nuestras vulnerabilidades. También estos pensamientos, corazón, son registros del pasado, donde se guardan recuerdos. Los recuerdos se vuelven emociones. Y a lo que voy, a los seres humanos que tienen fobias o estos miedos, son emociones negativas. Pero ¿por qué se generaron? Tiene mucho que ver justamente hasta las vidas pasadas, corazón, las memorias. Nuestras células tienen memorias y estas están influyendo justamente para construir nuestros pensamientos, y a la vez se van haciendo estas emociones que a lo largo es cuando se formalizan los sentimientos. Ahora, dentro de construir esta realidad, corazón, a mí sí me queda claro que no todos vemos la realidad del despertar, porque hay muchas almas que aún no han despertado y llegan a ser muy materialistas y manejan hasta ciertos tipos de apegos. Dentro de lo que tú me construyes hacia la pregunta, que justamente es qué papel juegan las emociones, son muy importantes, porque en el ejemplo para sobrevivir se requiere a veces del estrés, que es un estado de alerta, y ¿cómo se genera? Lo genera justamente el cortisol. Todas las emociones hay un sistema que se llama el sistema retricular activador ascendente. Está ubicado atrás del tallo encefálico, corazón, y eso también tiene que ver y está conectado con el tálamo, el hipotálamo. Justamente voy a decirte que se activa todo esto. La realidad está conectada con los sistemas de creencia, las religiones, la educación, con lo que es las bases familiares. También, número 2, lo que influye en estos pensamientos es el estado de ánimo, porque depende cómo también uno va a dormir, la bioquímica también, si a veces las personas llegan a tener enfermedades, el estado de ánimo, a las enfermedades totalmente influyen. En un ejemplo, personas que llegan a tener cáncer o problemas en la tiroides, todo eso va a influir también en los pensamientos, ese estado de ánimo. Y también otra cuestión que es el número 3, es la actitud, porque hay personas que pueden ser muy positivistas, pero también hay personas que sus estados de ánimo no pueden ser muy negativas.
Ahora, todo esto es lo que va a estar construyendo los pensamientos, corazón y la realidad. Totalmente la mente, el pensamiento sí son muy distintos, corazón. Estos pensamientos es la creación. Algo que es cierto, que estos pensamientos tienen hacia con la emoción, están totalmente, que si el pensamiento es positivo, son emociones positivas, si es un pensamiento negativo, las emociones son negativas. Ahora, dentro de esta realidad, ¿cómo se va a estar manifestando? Que todo aquello que tu corazón desea, todo aquello que hasta la inconsciencia, todo aquello que en verdad desea tu alma, tu corazón, lo va a empezar a manifestar la mente. La mente te va a mostrar lo que verdad desea tu alma, tu corazón. ¿Cómo es esto? A esto también se le puede llamar sincronicidad, porque cuando te vuelves consciente de la realidad, vas a empezar a observar lo que en verdad tu alma quiere. En un ejemplo, es como una mujer que está embarazada, antes de que no estuviera embarazada, pues no veía las carriolas o las tienditas de ropa, pero ya la mujer cuando está embarazada ya va caminando justamente por las áreas que solía transitar, pero esta vez va a decir: ¡ay, aquí hay ropa de bebé, acá venden carriolas! ¡Wow! Nunca me había dado cuenta que cómo estoy rodeada de tantas cosas para el desarrollo de mi bebé. Entonces va a ver desde los comerciales ya en la televisión, ya sea de papillas o dando indicaciones, procesos del embarazo. Eso tiene mucho que ver, que la mente va a empezar a concientizar porque es lo que está diciendo en su alma. Ya empieza a tener una fijación hacia sus mayores intereses. Es por eso que te digo lo que el alma desea. Entonces a eso se le llama también la ley de sincronicidad, y es eso, tu alma va a percibir lo que realmente quiere el corazón, pero cuando la mente y los pensamientos, el despertar de conciencia también no se ha dado o no se ha generado, no puedes percibir más allá. Entonces conforme tú vas evolucionando en concientizar, percibes. Ahora, dentro del despertar, ¿qué sincronizaciones se pueden dar, corazón? Esto a mí sí me gustaría poderte preguntar, Yolani, y saber. Yo creo que ahora en tu despertar ya te das cuenta de los números maestros, que caen plumitas del cielo, los mensajes que tú pudieras recibir, hasta inclusive que tú puedes programar la realidad. ¿Y cómo la puedes programar? Que tú lanzas una pregunta al universo y cuando menos ves estás recibiendo las respuestas, y a pesar de que no enfoques, el universo te la manda una y otra vez, hasta que tú ves la respuesta. A veces de que me podré quedar en la vida con Juanito, un ejemplo, me casaré con tal persona. Entonces tú, aunque preguntes al universo, el universo, el todo te va a responder. No sé si has tenido estas vivencias, Yolani. Sí, bueno, te lo responde de diferentes formas. Lo que ocurre, claro, es que muchas veces uno no presta atención, no enfoca esa atención, porque claro, pensando en otras cosas, pero sí que es verdad que sí te lo muestra de diferentes formas hasta que te des cuenta. Sí, efectivamente, como lo ha explicado. Sí, corazón, algo que suena como mágico cuando concientizas, cuando empiezas a percibir la realidad. Esta realidad siempre te va a estar hablando. Es una convivencia con el todo, ahí la palabra que todos somos uno y que todo está conectado. Todos nosotros como seres humanos es una red, así como las neuronas se conectan una con otra, también los pensamientos, hablando de
de pensamientos. Aquí vamos a tocar también el tema de la telepatía y hablando hacia la parte científica, el gran maestro Jacobo Grinberg, totalmente mexicano, Jacobo Grinberg. Para aquellas personitas que nunca han escuchado de Jacobo Grinberg, él es un profesor de México de una gran universidad. Él empezó a manifestar experimentos a través de los pensamientos, y esto es a través de la telepatía. Estos experimentos también anuncia, él los hace aquí en México. En México él pone en una habitación a dos personas, dos habitaciones, dos personas diferentes, cada persona en distinta habitación. Ahora, dentro de estas habitaciones, persona A, así le vamos a llamar a las personas, persona A, una habitación, a él le va a empezar a mostrar una serie de colores, le va a mostrar distintos colores, y la persona B tiene que saber qué está pasando por la mente y qué está percibiendo ese personaje A. Entonces B tiene que conectar con A. Dentro de sus pensamientos de la persona B va a empezar a percibir, y sí conecta corazón, y conecta honestamente súper bien, y justamente los colores del orden que los percibió el personaje A, el personaje B los va a empezar a percibir. Ahora, esto es cierto, corazón, que algo que también tiene la mente, los pensamientos y emociones, y esto a las personas que hacen registros akáshicos, personas que hacen terapias holísticas, en un ejemplo, registros akáshicos, yo en mi manera, yo hago biomagnetismo médico y suelo hacer por vía energética, suelo mandarle energía. Yo, así como el experimento de Jacobo Grinberg de persona A hacia persona B, yo soy la persona A que se pone los imanes, pero yo puedo percibir toda la vida del paciente, puedo conectar con sus pensamientos, emociones, y hasta puedo empezar a sentir parte de lo que siente también su cuerpo. Ahora, es cierto que estos pensamientos, todos estamos unidos, Yolani. Inclusive, nunca yo lo he hecho con animales, pero hay personas que esto es cierto, que también lo que tiene la evolución de la conciencia ha dado la habilidad de podernos comunicar, y también a través de la conciencia humana. En un ejemplo está el arte. En el arte, corazón, son imágenes visuales, pero pueden plasmar mucha información, y no es necesario pues que las pinturas hablen. Tan simple, conectas la mente, el pensamiento, conectas con esas imágenes y puedes percibir desde sus emociones, corazón, que da a entender. Así lo mismo con las mascotas o los animales. Hay seres humanos que tienen esa telepatía, y él simplemente, el ver el animal, ya la persona puede empezar a percibir qué tiene, qué emociones, qué está desenvolviendo, su comportamiento. Entonces, este lenguaje de pensamientos y de emociones totalmente es una manera de comunicarnos, es mágico. Es algo intuitivo también. Hay algo que tiene que ver con el cine. En el cine, en la película del Titanic, pues todo el mundo emocionado en esa gran aventura de amor, y justamente cuando Leonardo DiCaprio, pues ya viene la parte que perece, entonces todo el público se empieza a poner triste, y como las películas, viene la parte del beso y todos, viene la parte triste y todos, y se siente la energía de esos pensamientos y esas emociones. Estamos todos conectados. Y es que a través, como has dicho, a través de todo lo que es el arte, la cultura, el cine, siempre nos evocan a las emociones, nos dan
porque saben que los seres humanos tenemos la parte emocional en su gran mayoría mucho más desarrollada que la parte racional, porque obviamente las tenemos las dos, pero la parte emocional en algunas personas gana más terreno y en otras pues la racional siempre se impone. Entonces allí hay como diríamos que un porcentaje dependiendo de cómo es la persona o cómo es su alma o su espíritu, ¿no? Así es que bueno, creo que de esa forma. Y muchas gracias también por embonar hacia la misma pregunta, corazón, porque es cierto que somos más racionales o emocionales. Y algo que pasa en el despertar, corazón, tenemos esos dos hemisferios. Justamente uno de esos hemisferios, corazones, está más enfocado hacia la parte imaginativa, hacia la parte de los sueños, como dicen, del mundo de las fantasías. Y justamente esa parte del cerebro es la que te va a hacer soñar, intuir. De hecho, la parte derecha, el lado derecho del cerebro es lo intuitivo y el lado izquierdo del cerebro es el racional. Entonces es así de apágate, lado derecho, deja de ser intuitivo, lado izquierdo, hazme pensar, hazme racional. Pero en esta manera es una lucha también, ahí en el ejemplo, aquí en México hubo una hermosa película mexicana de Pedro Infante. Pedro Infante ya está más reconocido, es la película A Toda Máquina. Y en esta película hay un angelito hablando de un lado de su hombro y hay un chamuquito hablando del lado de su hombro. Y algo que tiene el hombre cuando esto siempre se va a dar, Yolani, hermosa Yolani, es esta lucha interior de el angelito te dice tal cosa, pero del otro lado el chamuquito te está hablando. Y en un ejemplo es así de que si se te caen las tortillas las levanto y oculto a mi mamá que no se me cayeron las tortillas, o del lado el otro es el diablito de no, tú no le digas a tu mamá, tú levanta así la comida y que se la coman así. Y entonces es un ejemplo de la lucha del bien y del mal, se pudiera decir, es la lucha de lo intuitivo con lo racional, pero cuando tú te vuelves un consciente y un hermoso ser de luz, siempre va a estar hablando más el lado izquierdo, Yolani, el lado racional, pero de ahí a cuando se te da el despertar, y también esto es a qué edades tú alcanzas en la madurez y el despertar, porque es cierto que hay niños que vienen tan despiertos, Yolani, que son almas tan viejitas y a pesar de que son niños son muy racionales. Hay de todo, como dicen. Eso puede ser también, como dicen, y lo he leído en algún momento, de que eso puede ser que es un alma vieja o que viene de vidas pasadas, que eso también se dice. Y si un niño es como menos despierto, tal vez no conozca mucho, es porque es un alma más joven y que está apenas en sus primeras vidas, ¿no? Viviendo sus primeras vidas. Algo así he visto, ¿no? Entonces es muy interesante. Y lo que habías hablado hace un rato, pues nosotros en el podcast tuvimos el capítulo anterior, hablábamos de las 7 leyes de Kybalión, y hablábamos de esas 7 leyes y hablaba sobre el tema del bien y el mal, y esto obedece pues al tema de la ley de la polaridad, ¿no? Pero, porque claro, tiene que haber una cosa y su opuesto, ¿no? Entonces, y como también dicen por ahí, a ver, las personas cuando nos escuchen aquí pueden comentar en algún momento si creen que realmente el bien y el mal no existen como tal, sino que es como una intención o una percepción que las personas tienen sobre algún evento o algo en particular. Entonces, ¿no? Obedeciendo pues a eso, ¿no? Muy buena pregunta.
Esto es cierto, corazón, que la verdad puede ser, es muy distinta la conciencia de un despierto al que todavía no ha despertado. Es muy difícil querer convencer un alma. Algo que yo pudiera dar en consejo, esto es totalmente real, que no necesitas lanzar palabras o querer cambiar esas almas. El simple hecho de tu manera de ser, eso es lo que va a influir, porque algo que es cierto, que lo que más arrastra son los ejemplos a las palabras. Algo que también tiene esta parte de los pensamientos, las emociones, tiene que ver justamente en la Biblia lo dice, como un pensamiento. De hecho, de aquí también viene lo que es la ley de Asunción. ¿Has escuchado, Yolani, hermosa, la ley de Asunción? Sí, sí, la he escuchado. De hecho, he visto también mucho sobre diferentes filósofos quienes aplicaban esto. Ahora mismo no recuerdo el nombre, pero hay uno que es muy conocido, que lo aplicaba mucho. Es de Estados Unidos, pero ahora no recuerdo su nombre. Y se aplicaba mucho esto. Ok, es una combinación de pensamientos, pero también va conjugada a las emociones. Y es cierto que todo lo que deseamos, esta parte de ser conscientes, corazón, ahí la parte de los autoboicoteos, porque tu alma desea algo, pero en la parte de racional, en este hemisferio izquierdo del cerebro es, ay, sí, es una lucha interior de, sí, ¿cómo te vas a ganar? Un ejemplo, ¿cómo te vas a ganar la lotería? Deja de ser ilusa. Y la parte racional va a estar diciendo, no, tú no vienes a ganar la lotería, ¿dónde está la matemática o la ciencia correcta? Y la parte derecha del cerebro, pues yo intuyo que me puedo ganar la lotería. Entonces, ahí la parte de cómo a veces los pensamientos se autoboicotean las personas, corazón, porque tienen esa lucha interior, como dicen, ¿para qué quieres observar más allá cuando tienes tus propios monstruos y tus propias decisiones? Que ahí también la ley efecto mariposa, como ya después tus pensamientos, emociones hacen hacia las acciones, y que tal vez a veces no hay una correlación, porque tu pensamiento dice una cosa y ya tus acciones creadas a través de los pensamientos se están dirigiendo hacia algo que no deseas, y ahí los autoboicoteos. Entonces es por eso necesario concientizarnos, conocernos, decir, a ver, cerebro, yo mando, yo ordeno, y colocarte, plantar y destruir esta parte de no dejar crecer a tu propio ser en evolución. Algo de uno de mis trucos que siempre yo doy y aconsejo es aniquila ese pensamiento erróneo de la falsa no creencia, porque justamente se requiere, como acabas de decir, de esta polaridad. Este lado derecho intuitivo le tienes que buscar la parte racional. Entonces, cada vez que tú desees algo, para evitar los autoboicoteos, es necesario meditar, hermosa Yolani, y también aquí a todo el público. Aquí la clave es concientizarnos y darle valor al lado izquierdo racional de nuestro cerebro y decir, ok, mi lado derecho, que es el soñador, va a fincar esto, pero así como te acabo de decir en la ley de Asunción, cómo, cuándo, quiénes van a intervenir, en qué tiempo tú puedes lograr esto para poder edificar y no causar autoboicoteo. Entonces, sí tienes que conectar totalmente pensamientos y emociones, porque si esta parte de yo pienso, yo lo atraigo, pero si lo conecto con mi emoción, pero si en mi emoción está contradictoria, hay que dar un stand-by, decir alto, stop, en este momento yo lo voy a construir de esta manera. Y así es como se van a ir
formalizando las nuevas creaciones de tu realidad, corazón. Porque esto Ahora, también, ¿sí? Disculpa, no, ahora es que me ha venido algo a la mente porque lo había estado escuchando ya repetitivamente en otro podcast y que existen, libros también que hablan de esto y es verdad que nos autosaboteamos y todas estas cosas, pero también existe la ley del efecto invertido, que muchas veces que dicen que cuando uno desea algo con mucha intensidad, por lo general no se cumple, porque no sé si eso tenga que ver con esto. En ese caso, lo que decía esa ley es eso, pero para poder, diríamos que equilibrar esto, lo que dice es que aunque tú desees con intensidad lo que desees, lo que debes hacer es accionar para entonces ver un resultado diferente o pensar de la manera contraria para ver el resultado que deseas. Entonces no sé si eso tenga que ver un poco también con esto. Ok, sí, perdón, totalmente. Se me estaba cerrando la garganta. Ok, voy a empezar a hablar. Es una meditación que se llama La Escalera de Buda. Y es un personaje donde él crea que en la noche, antes de dormir, corazón, y a todo el público, escuchen, para poder co-crear de la realidad. Se llama la meditación de la escalera. En la noche, la persona, lejos de dormir de un borreguito, 2 borreguitos, 3 borreguitos, bla, 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 y aumentar borreguitos en el sueño, antes de dormir, y también estados de la mente, como en el estado alfa, estás empezando a crear en el pensamiento que estás subiendo una escalera. Y así te vas a dormir, creyendo, pensando hasta que ya te gane el sueño que estás subiendo una escala. Y ya en el día... Son como unos peldaños, ¿no? Que va subiendo. Vamos a decir que es como la escalera de la vida, ¿no? Va subiendo diferentes peldaños y te vas durmiendo hasta que tú ya creas el estado alfa y bueno, ya después vienen los demás estados del sueño y allí pues... Así es. Entonces... En el día, corazón y público, vas a empezar a negar, no voy a subir la escalera, no voy a subir la escalera. Y algo que pasa, esta parte que tú dices, Yolani, una cosa es en el accionar, va a llegar un momento que vas a tener que subir la escalera porque algo que tiene el universo y la mente, los pensamientos... Cuando tú dices escalera, visualizas la escalera, pero cuando dices subir escalera, empieza tu visualización en los pensamientos de subo la escalera. Pero cuando estás verbalmente anunciando en el proceso de día, no voy a subir la escalera, ¿cómo le haces a la mente a los pensamientos? ¿Cómo pones uno o al universo? ¿Cómo le dices NO? No, eso es el truco, porque justamente estás diciendo no subo la escalera, pero realmente dices subo la escalera, algo que también tiene hacia la Biblia en los 10 mandamientos de no desearás a la mujer de tu prójimo, no matarás, no robarás, y esta parte el NO no lo entiende el universo ni los pensamientos. Entonces que es por eso que se puede decir son buenos esos mandamientos, sí, pero están dirigidos mal, están creados atribuyendo en el lenguaje, están mal dichos, corazón. Ya es que ya me has respondido varias preguntas ya directamente, pero ahora que estás diciendo del tema del no, el no también es una palabra poderosa a la hora de poner límites. Entonces, ¿consideras tú que existen límites a los que podemos conocer sobre nuestra propia conciencia?
Ok, estos límites, corazón, los pensamientos, no hay límites en los pensamientos y dirigiendo de nuevo hacia los mexicanos, Jacobo Greenberg va a conocer a Pachita. Esta gran mujer es una cirujana que no requería anestesia y podía abrir los cuerpos y sacaba órganos y de la nada co-creaba, alzaba la mano y caían órganos. Para aquellas personitas que nunca han escuchado de Jacobo Greenberg y de Pachita, es un legado totalmente de los mexicanos, corazón, atribuyendo en la mente los pensamientos. Los pensamientos no hay límites, porque en Pachita nos hace ver que la misma mente puede construir y materializar. Los límites no hay. La palabra correcta es tan como el universo, tan infinito, corazón. A lo que vamos es que las creencias que nos hacen ver, esas sí son limitantes, corazón. Es por eso los límites tienen que ver con lo que decíamos, que las emociones y los pensamientos van justamente en el sistema de creencias, de relaciones, religiones, educación, y de ahí también los ánimos. En el caso de Pachita, una mente muy poderosa, iluminada en la conciencia, conectaba con el todo. Cuando uno se hace consciente, corazón, muy bien. Para los que no nuestra saben, mente está conectada. Investiguen un poco sobre la historia de Jacobo Greenberg y Pachita, para que vayan más o menos teniendo idea de qué se trata, ¿no? Muchas gracias por ese gran consejo, Yolani. Sí, investiguen hacia Jacobo Greenberg y Pachita. Justamente en ese mayor ejemplo no hay limitantes. Esto significa que la mente puede realmente crear en el momento, en el instante. Hay un gran poder en los pensamientos y en las emociones, y que sí es necesario concientizarnos de todo lo que podemos estar creando, porque todo lo que está en este planeta Tierra, corazón, justamente fluyó de los pensamientos y de las emociones, Yolani. Y la verdad sí estoy muy agradecida porque me invitas y sobre el legado de Pachita y Jacobo Greenberg, grandes personajes. En el caso de Pachita, ella fue una chamana mexicana y Jacobo Greenberg un gran científico, y estoy en verdad agradecida de mi país, de donde soy, y hablar de estos grandes personajes, Yolani. Muchas gracias, corazón. Bueno, muy bien. Ya les había invitado para que a las personas para que investiguen un poco sobre estos personajes que son muy importantes en la cultura mexicana, y sobre todo lo que es el tema holístico de chamanismo y todas estas cosas. Entonces, hay un tema aquí que es súper importante en cuanto al tema de la conciencia, y es, para ti, ¿qué significa el libre albedrío? Muchas gracias, Yolani. Querido manifiesto, querido público, el libre albedrío es el poder de elegir, porque algo que traemos desde vidas pasadas, llámese el karma, Yolani, hay muchas almas que creen que tienen que pagar para ser libres y poder ya no volver a reencarnar. Simplemente algo que este es un tema muy interesante y muy fuerte, y sí me gustaría esta gran oportunidad de poderlo extender, porque de esto depende también nuestra libertad. Vivimos en muchas jaulas y esto son jaulas mentales, jaulas de pensamientos, desde los bloqueos, las personas que se bloquean. Justamente el poder de las creencias, religiones y manifestar, no todos creen en la reencarnación, en un ejemplo. Ahora, sí me gustaría poder decir que en los Testigos de Jehová, esta religión
dicen que cuando mueres en el libre albedrío, las personas se quedan dormidas, la conciencia duerme, el cuerpo desaparece, pero esta mente, la conciencia se duerme, y que cuando va a llegar en un futuro, ellos hablan de la venida de Jesucristo, viene el juicio, y entonces, de acuerdo al grado de la conciencia, si se sienten en la benevolencia, va a ser liberada, pero si no, entonces va a ser aniquilada. Ahora, en los católicos hay un pensamiento, ya sea desde reencarnación, ya llámese del cielo o del infierno, y en el caso de los cristianos, ellos creen que nada más es una vida, es una alma y ya. Entonces mi pregunta para todo el público, me gustaría, si gusta comentar, ¿qué religión tiene la verdad? Yolani, ¿tú cómo pudieras concientizar qué religión tiene la verdad? Ahora, yo les voy a responder como esto es totalmente cierto. Todas las religiones tienen la verdad, corazón, porque en nuestro libre albedrío, nuestra alma siempre va a decidir, siendo nosotros energía y antes de ser hacia la materia, antes de ser cuerpo físico, nuestro cuerpo espiritual, esta hermosa energía que nosotros somos, vamos a escoger a nuestros padres, a nuestros hermanos, vamos a también a decidir qué procesos vamos a crear este diálogo. Cuenta esta hermosa historia que nosotros escogemos a nuestros padres, y como en este libre albedrío, corazón, también al momento de morir nosotros decidimos si nos vamos al cielo o al infierno, si reencarnamos o no reencarnamos, y ahí la clave: nuestra mente, nuestras emociones, nuestros pensamientos, porque como esto es totalmente real, que hay casas abandonadas y dicen hay un alma penando. Llámese porque este ser, si murió, hay 1000 maneras de morir, ya sea por enfermedad, por edad, por accidentes, etc. Pero si el alma en el momento de fallecer, corazón, es un alma que no se quiere ir, ¿qué va a pasar? Pues su energía queda en el campo, en esta dimensión, corazón. A los que vieron la película La sombra del amor, donde sale Demi Moore, no sé si la llegaste a ver, Yolani. Sí, Demi Moore y Patrick Swayze. Sí. Así es, muchas gracias. Justamente se maneja un libre albedrío, que se abre el cielo, él ya está listo, pero dice, no me quiero ir todavía. Y esto es cierto. Hay almas que no se van de este plano dimensional, corazón. Hay almas que quedan como angelitos, pero también hay almas que después pasa el tiempo y pierden su identidad y se vuelven entes, porque conforme el tiempo se van desfragmentando, pierden su historia, se va drenando toda esa información, corazón, de sus pasados, y es por eso que entonces dicen después, en esa carretera se aparecen entes, o esta casa está embrujada, pero justamente porque nuestro libre albedrío decide a cualquier momento. Entonces esta parte del despertar de conciencia sí nos queda claro que a veces dicen, es que viví engañado de las religiones. Realmente no es que uno vive engañado, Yolani. La realidad tiene que ver es cómo tu alma se siente libre, porque algo que sí tenemos, y yo quiero aplaudir a Yolani y compartir tantito nada más esto en lo personal. Te admiro mucho, Yolani, porque tú estabas en una escuela muy recatada, escuela de... No sé si esto no lo saben los oyentes, pero sí, yo estuve en un colegio, hace muchos años, pero no voy a decir el nombre.
Pero sí Así estuve es, en un colegio de católico, de jesuitas. así es. Y bueno, ahí ya pues eso cambió mucho mi percepción porque yo me di cuenta de que habían cosas que no encajaban, al menos con, quizás era mi alma la que no encajaba en eso. Entonces, y antes de continuar, quería nada más hacer un pequeño paréntesis porque no quería interrumpirte, pero lo que dices de que hay almas que se quedan atrapadas en este plano, también lo veo de la manera en que muchos han quedado con apegos y que quieren como tratar de cumplirlos, pero no lo pueden hacer porque ya no pertenecen al plano físico material. Entonces, para que la gente tenga una idea, ¿no? De qué pasa con esto. Y bueno, volviendo al tema del colegio, pues sí, ahí pues yo me di cuenta de muchas cosas que quizás no encajaban con lo que quizás mi alma estaba pidiendo. Entonces, bueno, eso básicamente. Ahí vamos con el libre albedrío, corazón, que esto a veces en la rebeldía de los hijos, que hasta a veces dicen algunos papás, ay, es que parece que este no es mi hijo, y suelen desconocer porque a veces implantada, a pesar de las creencias, educaciones y todo el entorno y cultura que les puedan implementar, el alma tiene ese libre albedrío, esa sabiduría, y por eso a veces no se sienten encajar dentro de la realidad. Esto tiene mucho que ver también con el despertar de la conciencia y del alma, Yolani y querido público, porque la mayoría de personas que lleguen a escuchar este podcast y lleguen a decir, ay, con razón, nunca me sentía como dentro o nunca sentía encajar con mi familia. Esto es porque justamente tu libre albedrío está dirigido a la liberación del alma. La persona que despierta en su libre albedrío suele casi siempre estar, a veces, no es que esté en contra del sistema, sino algo de su alma siente no resonar. Esto también tiene y se da mucho hacia con las familias. Ahora, sí hay también problemas de la pérdida del libre albedrío. Yolani, aquí voy a manifestar cómo es que también se genera que hay personas, seres humanos, almas, que no se les da el libre albedrío. Aquí voy a platicar algo de la naturaleza. En un ejemplo voy a platicar de cómo las aves, los pájaros pierden su libre albedrío. Entonces, en un ejemplo voy a hablar de los parásitos. Hay varios parásitos en la naturaleza que hacen perder sus libres albedríos. Hay un parásito que se llama Strepsiptera, espero que lo haya dicho bien. Y este parásito, corazón, se introduce en las moscas. Los saltamontes, o llámese también este saltamontes, al momento que consume este parásito, el saltamontes se convierte en un zombie, corazón, por este parásito, y quien empieza a dirigir y hacer, ya lo hace como un robot. Entonces quien lleva la mente, los pensamientos y hasta las emociones del saltamontes son estos parásitos. Estos parásitos le indican al saltamontes que suba lo más alto para que las aves lo puedan ver, y entonces estos saltamontes ya son tragados por las aves, y estos parásitos ya va a empezar a hacer con las aves, hacen perder ya sea al saltamontes y también a las aves su libre albedrío. Es totalmente real lo que te platico, cómo parásitos hacen perder a estos animales su libre albedrío. Se vuelven zombies vivientes. Ahora, en esta fase hacia la humanidad también están los parásitos energéticos, y algo que hace perder el libre albedrío, corazón, en el caso de las enfermedades. ¿Cómo qué enfermedad pudiera hacer perder el libre albedrío al humano? Llámese en el alcoholismo o drogadicción, corazón. Adicciones, como le llaman, las adicciones. Algo que es cierto,
que, que justamente la mente alterada pierde totalmente sus funciones. En este tipo de emociones son confusas, como no tiene abierta no está al 100% la mente, como una mente pensante va a tener buenas emociones. Pierden su libre albedrío, Yolani, en este tipo de enfermedades, y también hay parásitos. Es por eso necesario, como en los 7 pecados capitales, la gula también se genera por parásitos. El humano se tiene que desparasitar. ¿Y por qué? Porque esto va a anudar a una mente sana. También algo que hace perder el libre albedrío es no tener una mente sana, no tener, dignificando hacia la salud. Es necesario desparasitar al cuerpo. En un ejemplo, hacia la gula, la mente no puede hacer que el cuerpo deje de comer, porque se pierde en su libre albedrío, ya que la glotonería está causada también por parásitos. En un ejemplo, una persona que se desparasita cada 6 meses, que es lo correcto, va a generar menos ansiedad hacia la glotonería. Esto es hacia el pan, dulces, ya que estos parásitos hacen que te dé ansiedad por comer ciertos alimentos. Y entonces es cierto, sí se pierde el libre albedrío. Hay una lucha constante, y es necesario tener un cuerpo limpio, una mente limpia, para que tengamos un buen libre albedrío. En el caso de la mente intoxicada, sí se pierde el libre albedrío, Yolani. Ahí el que dicen los zombies vivientes. Siempre ha habido, lo que hoy hay ya ha estado en el pasado, solamente de distintas maneras, pero esas mismas enfermedades hasta la fecha siguen atando a la humanidad. Entonces es real, hay enfermedades que hacen perder el libre albedrío, es totalmente cierto. Entonces ahí es un ojo como tal, porque lastimosamente hay personas que llegan al suicidio porque no pueden controlar ya esas emociones. Las emociones, recordemos que son temporales, pero cuando ya se vuelven sentimientos, llámese en ansiedad, como en la ansiedad son temores hacia el futuro, o la depresión, vivir, la mente está en los pensamientos conectados en el pasado. Y entonces si la persona decide suicidarse, ahí sí va teniendo un libre albedrío. Pero esto es totalmente cierto, no porque llegue la muerte va a poder lograr liberar esas emociones o pensamientos. Ya también es un complejo, como acababas tú de decir, es algo difícil, corazón, porque en su libre albedrío está aniquilando el cuerpo físico, pero sin haber transmutado pensamientos, emociones y sentimientos. Es por eso que es necesario tener a esas personas siempre en el ojo vigía. Si ya están dando señales, hay que amarlas, apapacharlas, o a estos seres y si uno de estos seres está escuchando en este momento, de cómo sí tenemos un libre albedrío, pero que a veces este libre albedrío no se está generando bien, o totalmente está dislocando el momento de proceso de poder ir hacia la luz, corazón. Hay que tomar para hacer un libre albedrío saludable, corazón, es necesario limpiar desde el entorno, limpiar con quienes convivimos. Las elecciones de nuestro libre albedrío, a pesar de que sea nuestra familia, pero si es la familia la que está dañando, aquí digo, ojo, por favor, tienes un libre albedrío, y a pesar de que sea tu familia, y si eres menor de edad, con mayor razón debes de pedir ayuda a otro ser para que te anide, para que te aconseje, para que te ayude a salir de aquello que te dañe, a pesar de que sea tu familia. Tienes un libre albedrío y no estamos condenados, Yolani, al sufrimiento ni al dolor. Y esta manera, hay 1000 maneras para dañar, no solamente es con golpes o gritos, hay muchas maneras de
de lacerar ya sea el cuerpo físico, la emoción, la moralidad. Hay muchos tipos de maltrato. En nuestro libre albedrío, como seres de luz, estamos hechos para vivir en la paz. No tenemos por qué, es que hay muchos que sí se la creen, Yolani, y esto también, la educación, las creencias, todo lo que habíamos dicho. No, pues tienes que pasar esto porque como en tu vida pasada tú fuiste el peor ser humano o hasta el peor animal y ahora llegaste en humano, tienes que pagar porque si no pagas no te vas a la luz. Totalmente son creencias falsas. Tenemos un libre albedrío para dirigirnos totalmente a la felicidad, al amor, a la luz. Estamos diseñados para esto. Y que sí es totalmente real que para poder ver la luz requerimos de la oscuridad. Es totalmente cierto, como decíamos, de las leyes espirituales. Pero este podcast sí yo lo quiero dirigir más en el despertar, que estamos hechos para ser libres, Yolani, para ser pacíficos, amorosos. Hay que entregar todo lo mejor y que no importa si en esta vida o si el día de ayer arruinaste el día o si llegaste a hacer una mala elección donde dañaste a otros seres o si se dañaron ellos mismos, significa que hoy yo tengo la oportunidad, aquí ahora, en este minuto que tú estás escuchando el podcast, cambia toda la historia, sí lo puedes cambiar y esto libera el alma de la culpa. No tienes por qué cargar culpas, hay que reconocer también porque esta parte de, ok, sí la regué, pero si no lo sabes reconocer no hay evolución, Yolani. De nada va a servir un libre albedrío si no se sabe reconocer, pero también hay personas que caen en el cinismo, porque lo hacen una vez, lo hacen otra vez. Hay que pedir ayuda, Yolani, para que ese libre albedrío se genere de manera sustentable en la salud, no solamente de uno como persona, sino también de todo nuestro entorno, hacia las amistades, hacia la pareja, hacia la familia, hacia los seres queridos, hacia el entorno con la naturaleza, porque es cierto que sí tenemos un libre albedrío, pero va acompañado de la responsabilidad, obligaciones, de que si yo voy a estar bien, pero es estar bien sin que yo afecte a otros seres humanos o si yo afecte al entorno, porque lo acabo de decir, así como los pensamientos están conectados con otros seres, también en nuestro libre albedrío somos responsables de todo lo que estamos generando, Yolani, y en el despertar de conciencia es, ok, si yo voy a adquirir o si yo voy a hacer esto, pero no dañando a otros seres humanos, que nuestra propia evolución no afecte a otros seres humanos, es que mi evolución también sea la evolución de mis ancestros hacia mi descendencia y que mi libre albedrío, mi evolución personal no genere daño hacia futuro, no genere daño hacia otros seres, porque el amor todo lo puede alcanzar, Yolani. El alma en un libre albedrío es libre en el amor, en la paz. La libertad viene de su corazón, del amor, de la paz, de los pensamientos tranquilos. Porque bueno, es cierto... ¿Sí? Ay, perdón. No, y disculpa, no, ahora para recapitular un poco esta parte del libre albedrío, para hacer un pequeño resumen, cuando hablabas del tema de la familia, solamente ya para entrar en la última etapa ya del podcast, pero un tema es con respecto a lo que decías sobre que si la familia te hace daño o que tú veas que algo no está funcionando bien. En este caso aquí, obviamente tienes el libre albedrío para elegir, pero también para decir, ok, me alejo de todo esto y es responsabilidad mía, pero siempre honrándolos, aunque sea de lejos. ¿Por qué? Porque en el caso tal, por lo menos los padres, pues nos dieron la vida y eso solamente lo debemos agradecer. Es lo único que debemos agradecer y es la única forma de avanzar.
Pero si no, por algún motivo no puedes hablarles o no hay algún tipo de diríamos reconciliación o lo que sea, lo mejor es alejarse. Yo creo que en esto sí estoy completamente de acuerdo y obviamente pues todos tenemos la opción de escoger qué es lo que queremos para poder avanzar. Así es que bueno, más que nada era eso, ¿no? Del tema de la familia. Yolani. De hecho, es muy importante lo que acabas de decir, porque si no honramos nuestras raíces, si no tenemos la bendición es del bien decir. No somos autobendecidos, aunque a veces tal vez la familia vaya en contra de tus pensamientos y de tu libre albedrío. Siempre esto vamos a generar que a su manera, cada ser humano tiene su manera de amar y tal vez hacia ciertos seres que no tuvieron ese amor y dentro de ese libre albedrío no te pueden dar amor, pero es su manera de que ellos te dicen yo te amo de esta manera, tal vez si no sea la correcta como acabas de decir, pero el bien y el decir, el bendecir a tus ancestros, bendecir, inclusive es que esto también es real, a veces hay personas que son huérfanos, no conocen la parte paterna ni materna, entonces en crianza fueron tal vez adoptados y llámese esta familia energética, una familia astral, tienes que bendecir de donde tú salgas, porque de eso va a depender mucho, como tú acabas de decir, invocar la evolución. Esto es totalmente cierto, que hasta agradecer a aquel que te hizo el daño y a ti te causa evolución. Algo que yo cuando hago mis terapias, Yolani, siempre yo le digo, bendice a aquellos que tú odias o tienes enemigos, porque ellos van a hacer que tú veas tu propia luz y tu evolución, y ellos que también tienen un amor porque por algo los conoces, por algo llegan a tu vida. Esto es cierto, que si tienes tú el libre albedrío de justamente de poder interactuar y desarrollar un lazo hacia ese ser, llámese amigo, vecino, X, Y, Z, pero ¿cómo si te llega a causar daño? Algo que ayuda a mis terapias es decir, y que es totalmente cierto, que este ser que te daña tuvo que haber sacado tanta oscuridad y lacerar tu alma, y él condenarse en esa oscuridad realmente sí te tiene que amar, Yolani, a pesar del daño que te causa. Y esto sí lo dirijo, querido público, porque ese ser que te está dañando, él tuvo que convertirse totalmente en oscuridad para que tú fueras luz. Y que otro ser te pudiera dañar y condenar su energía, estancar su propia evolución para que tú pudieras evolucionar. Ahí se los dejo, como dicen, de tarea, Yolani, como sí, esos libres albedríos tiene esta combinación de pensamientos y emociones, como acababas tú de decir, el accionar entre el bien y el mal, las luchas constantes, nuestros propios monstruos interiores, porque esto es cierto, somos luz, somos oscuridad, llámese el papa, llámese pastor, todos, aunque dirija, tenemos nuestro lado oscuro, sí, corazón, y en cualquier momento puede salir, es cierto. Exacto, es cierto, todos, por eso es bueno y recomendación para todos los oyentes que, por favor, tratar de analizar y no lo primero que vean, no ni santificarlo, y si lo ven el lado contrario, no demonizarlo. Es decir, uno tiene que analizar, porque como ha dicho Evelyn, que todos tenemos nuestro lado oscuro y nuestro lado de luz, y hay que saber equilibrarlos, porque obviamente las personas, claro, si alguien les hace daño, van a reaccionar, y obviamente vas a reaccionar de la manera, quizás hasta de la peor manera. Pero ahí es donde está saliendo quizás esa parte de los demonios que quieren manifestarse en decir o poner esos límites, decir, no, yo no voy a permitir que abuses de mí o no voy a permitir que hagas esto. Entonces,
es muy importante que las personas hagan ese ejercicio de análisis con todo lo que nos rodea, todos los eventos, porque también todo lo que está ocurriendo a nivel mundial tiene su cara, su lado claro y su lado oscuro. Entonces, no creer en que todo lo que nos dicen los medios de comunicación, nos dicen en todos lados, uno tiene que sentarse a analizarlo todo, preguntarse, hacerse las preguntas, porque tal cosa, cada palabra que digan, por favor ponerlas bajo la lupa, porque es que ahí es donde nos vamos a dar cuenta de qué es lo que está pasando realmente. Entonces, con esto ya quiero pues ya finalizar un poco, y es que ahora que estabas hablando del tema de cuando nos hacen daño y todo esto y todo lo que está pasando a nivel mundial, ¿cómo crees que la conciencia ha evolucionado o está ahora evolucionando? Bueno, lo que ha evolucionado a lo largo de la historia y lo que queda por venir. Más o menos ya para cerrar un poco ya el podcast. Ok, otra vez, muchas gracias, Yolani, y a todos. Es cierto que la evolución sí tiene mucho que ver con esas dualidades, así como en la evolución de la historia, donde la historia, llámese desde culturas, deidades que se han ido cambiando, también a abastecer en socialismo, capitalismo, esto ahora generando en una evolución hacia la conciencia a través de la historia humana. Algo que se ha dado mucho es hacia la creatividad, Yolani. La conciencia a través del despertar, los pensamientos anudados en lo positivo. Esto también, claro, tiene su parte de oscuridad, porque sin ella no es la evolución. Es generalizando, la creatividad en la humanidad ha ido mejorando. Es esta la parte de la evolución que, hablando del futurismo, Yolani, justamente está ya las nuevas tecnologías donde ya dicen que en un futuro se va a poder implementar estos llamados chips en la mente, donde ya directamente tú vas a poder mover casi por telepatía, vas a poder encender la televisión. Entonces ahí sí hay una evolución hacia la conciencia mezclada con la tecnología, que yo sí te soy sincera, a mí me aterra esto, pero también, como tú acabas de decir, hay que saber equilibrar. Yo no sé qué venga hacia tan a futuro, o si este futuro, Yolani, y a todos los que estamos escuchando, nos llegue a alcanzar a nosotros, porque ahí están las fases que están los millennials y todas estas clases de generaciones desenvolviendo. No sé, y esto es hacia un futurismo. La gran creatividad puede ser buena, sí, hay que saberla utilizar. Es que justamente es la conciencia y el conocimiento, porque justamente el conocimiento es como una piedra. Con una piedra un campesino cansado llega, toma la piedra y descansa. Con una piedra llega un arquitecto, hace un edificio. Con una piedra Miguel Ángel esculpe su mejor obra de arte, pero con una piedra David mató a Goliat. Entonces esto es parte de la conciencia de la evolución, y bien es para hacer cosas benevolentes, pero igual la conciencia de evolución también la pueden ocupar para destruir, Yolani. Es esto que la manera de los tiempos futuristas, sí tenemos nosotros la obligación, aunque tal vez no nos toque vivir esos futuros de conciencia evolucionada, pero en el aquí y en el ahora, Yolani, sí somos responsables, corazón. Y hablando de uniendo todas estas preguntas, sí somos generadores y sí somos responsables de cómo vamos a estar utilizando nuestra conciencia en evolución, porque
ya hay un lenguaje, está mil maneras para comunicarnos. Dentro de la conciencia de evolución es que la telepatía esté al 100%, que ya no sea necesario, y de hecho acabábamos de decir, es que sí, ya se da, pero en la más evolutiva nuestra conciencia es que hasta la telepatía, en un ejemplo, ya no se ocupen los celulares, sino que es de que ya te estoy pensando y ya nos estemos comunicando a lo lejos y hasta se pueda mantener una fuerte comunicación sin la tecnología. Es que sí se puede, en la conciencia de la evolución. Acabo yo de decir, lo que ya hay atrás está en este presente, y sinceramente es solamente poner más bases científicas, poderlo desenvolver. Yo creo, y como había dicho, no hay límites, y esta modernidad ya está, solamente que falta más evolucionarla, es cierto, pero hay que usarlo para el bien. Entonces somos responsables todos en este momento, y los que estén escuchando este podcast, espero que puedan escribir la palabra yo soy conciencia en evolución aquí en este podcast de hermosa Yolani. Yo te agradezco mucho, pero sí, en la responsabilidad tenemos que crear. Lo pueden escribir, bueno, en los comentarios que hay en Spotify, lo pueden hacer, y también en la página que tenemos de Instagram también nos los pueden comentar, ¿no? Pueden poner hashtag, ¿no? Y el mensaje que acaba de decir Evelyn. No sé si ya querías cerrar con algo o continuar. Sí, corazón, cerrar. Te agradezco mucho por esta hermosa invitación. Estas preguntas sí abordan demasiados. Un tema desemboca en otro, y sí, algo que es cierto, hagamos esta responsabilidad aquí ahora, y que nuestros pensamientos nunca los enfrentes. No hay que enfrentar nuestros pensamientos. Algo que dice que parte de nuestra evolución es unir, no dividir, porque dice aquel que divide gana, pero es mejor, somos uno, y es mejor ganar, que tus pensamientos en este libre albedrío es respetar, uno, y dos, añadir, colocarte en el zapato del otro. Yo como terapeuta me ha tocado, y soy sincera, de distintas religiones, con distintas creencias. Yo en mi caso, yo sí creo en un ser superior, y me ha tocado que he tenido maestros, y esto atribuyo, tú ya sabes la historia, Yolani, te la platiqué antes de entrar a esta entrevista. Me estaba partiendo en pedacitos, porque el querer cambiar de creencias también a veces no es fácil. Ahora, dentro de todo lo que nos pacifica, Yolani, y dejar de mensaje en este podcast, es que aquellos seres que tú amas y que sientes que no encajar, solo da tiempo, solo da espacio, sea un ejemplo a seguir, y respeta aquellos pensamientos de tal vez no estén tan evolucionados como tú, o al revés, o tal vez estés escuchando este podcast por primera vez, y entonces te esté haciendo el vibrar y el despertar. Pero cuando esto no conjuga tus mentes, esto es cierto que cada mente es un mundo. Hay que hacer corazón en el amor, en la paz interior, en la aceptación de todo lo que tú tienes en el entorno, porque realmente todo es perfecto, corazón. No lo visualices nunca que algo está en contra de ti, o que tú estás fuera del sistema, no, corazón. Todo está integrado, todos somos uno. No porque estés en el despertar, pues sí, nuestros ideales sí es, y en mi parte, y como en la tuya, Yolani, sí concientizamos que hay muchas cosas que decimos, ay, como que estos sistemas no son de nosotros. No, más haces la evolución y más fluyes cuando dices, ok, pues estoy en este momento aquí ahora, y que todo es perfecto. Todo lo que hay en tu entorno es lo que te toca en evolución.
hay que agradecer. El agradecimiento es la llave para evolucionar en nuestro libre albedrío, cargar las mejores emociones. Y te agradezco, muchas gracias Yolani, muchas gracias querido público, les agradezco, les invito, una hermosa invitación, quien guste terapia conmigo. Mi número... Sí, para que les digas, bueno, si tienes las redes sociales o algún teléfono donde localizarte para las personas que quieren terapia contigo o escuchar pues simplemente los consejos y todo este tipo de temas que son muy interesantes. Sí, muchas gracias. Voy a decir, tengo mi página de YouTube. Son muy poquitos videos, pero agradezco a quienes me siguen. Si pueden escribir en su buscador, en YouTube, van a escribir la posibilidad guión temazcal, o al revés, temazcal guión la posibilidad. Ahí yo voy a salir. Ese es más fácil el video que den. Ahí ya tengo varios videos, no son muchos. Mi canal aún no ha adherido demasiada información. En TikTok estoy como Revis Olis, que significa revista holística. En el Insta estoy como Evelyn Salgado, y mi número para WhatsApp es el 56 20 63 47 40, y agreguen primero la LADA, que es la internacional para llamadas internacionales, si gustan alguna terapia. Y agradezco en verdad a todos, sobre todo en este tema del despertar, algo que te va a ayudar. No pongas nada en contra, al contrario, fluye con lo que tú crees tener en contra, adhiérelo, ámalo, disfruta, porque es un equilibrio, se requiere del todo para la evolución. Y muchas gracias, Yolani. Bueno, pues y con esto cerramos el podcast de hoy, y solo decirles, bueno, que la palabra aceptación de todo lo que ha mencionado Evelyn el día de hoy, aceptación y amor sobre todo, para unificarnos como raza humana que vivimos en este mundo que nos ha tocado. Y bueno, yo quiero agradecerles a todas las personas que nos han escuchado el día de hoy, y en especial a Evelyn por la invitación. Y bueno, yo estaré posteando a la hora de emitir el podcast todas las redes sociales de ella para que puedan concertar alguna cita con ella. Así que bueno, con esto nos despedimos, y bueno, somos Agitando Mentes, y nos vemos en el siguiente capítulo, y nos escriben para cualquier duda, pregunta, y bueno, nos vemos en la siguiente emisión. Hasta luego, gracias. Gracias, bye, bendiciones.